Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nueva semana, nuevo fin de semana más bien. Bueno, en este caso no nuevo fin de semana, pero sí nueva semana. Y nuevo video en el canal Under Army, repasando como siempre la rica discografía del rock paraguayo. Hoy estamos en medio de una... Hoy estoy más bien en medio de una situación un tanto especial. Porque básicamente, obviamente hay energía eléctrica. Hoy fue un día, hoy es miércoles, estoy grabando esto el día miércoles 18 de febrero. Se va a publicar esto mañana, 19. Muchos de ustedes sabrán que el día de hoy, o sea, hoy 18, ayer sería, no hubo energía eléctrica en gran parte del país. Yo tuve la suerte de que me agarró estando en el laburo, o sea que no me afectó, pero cuando volví, si bien es cierto que había, por suerte cuando volví a casa ya había energía eléctrica, lo que no había era agua. Y van a ser, son las 9:30 ahora, van a ser las 10 y sigue sin haber agua. O sea que... país con grado de inversión, toda la joda, pero no tenemos agua. Hoy estamos transcurriendo los días más calurosos probablemente en décadas de este país. 41, 42, 43 grados un día tras otro, se va la luz y nos dejan sin agua encima. Espectacular. Mientras tanto el títere que tenemos como presidente ya sabemos por dónde anda. En fin, no me voy a meter en política ahora, no quiero meterme en problemas. En fin, hoy me voy a tomar la libertad de hacer algo que realmente tenía bastante ganas de hacer, que es hablar, creo que va a ser la primera vez, estoy tratando de acordarme, creo que sí, es la primera vez que voy a hablar oficialmente de una mujer, del disco de una mujer en este canal. Voy a analizar el disco de una mujer protagonista de la historia del rock paraguayo. Particularmente voy a hablar de una mujer que, para lo importante que da la impresión que fue en la década del 2000 para el rock paraguayo, en esa época, en esa década tan importante para el género en nuestro país, ya que fue la década en la cual el rock paraguayo se empezó como a profesionalizar y a funcionar de manera más o menos regular. Hoy en día casi no se habla de ella y me parece bastante injusto, porque no solamente por el hecho de que todas las crónicas de la época indican que fue una figura muy importante del rock paraguayo en la época, sino porque además lanzó muy buena música. Voy a hablar, como ya se darán cuenta por el título y por la miniatura, voy a hablar del disco debut de la cantante Cecilia Enríquez, el homónimo, obviamente lanzado en el año, por lo que tengo entendido o por lo que veo en las fechas de Spotify y en las plataformas digitales, este disco fue lanzado en el año 2004. Voy a aclarar por qué voy a aclarar a lo largo del video por qué estoy haciendo esta aclaración, de manera de la redundancia, ya que, bueno, como se sabe, con los lanzamientos que son previos al año 2010 acá en Paraguay, a veces hay problemas con las fechas, te aparece un año que en realidad no era, en fin. Disco que fue lanzado por la entonces discográfica más importante del rock paraguayo y una de las más importantes de la historia del género en nuestro país, que por supuesto es Kamikaze Records, que en esa época estaba viviendo su auge, porque estaba promocionando las bandas más importantes y a los artistas más importantes del rock acá en Paraguay. Quiero decir que esta mujer más bien, porque ya estamos hablando de una mujer hecha y derecha, teniendo en cuenta la edad que tenía cuando lanzó este disco, por lo que he leído, cuando este disco se lanzó, cuando se grabó, Cecilia tenía apenas 19 años y probablemente se lanzó teniendo todavía ya 19 años y en el mejor de los casos 20, o sea, era literalmente una persona muy joven. Hoy en día ya debe ser toda una mujer. Intenté buscar información de ella en redes sociales para ver si tenía algún perfil. Lo único que encontré fue una cuenta de Instagram, que por la foto me di cuenta que era ella, pero era una cuenta de Instagram privada, por ende no quise molestarle y decidí no solicitarle el seguimiento. Si era una cuenta pública, seguro la seguía para ver un poco lo que había ahí, pero como dije, era una cuenta privada, preferí no molestarla. Es una persona que por lo visto se despegó totalmente del mundo de la música desde entonces. Estamos hablando de que este disco fue lanzado hace 22 años. Y es apasionante, va a ser muy apasionante hablar de la historia de cómo se grabó este disco dentro de lo que pude encontrar, que por suerte encontré material de esa época, sobre todo el diario de ese color, ya voy a pasar a explicar por qué. Así que nada, vamos a comenzar entonces con la historia de este disco de Cecilia Enríquez. De paso, aprovechando que la próxima semana tengo entendido que el martes es el día de la mujer paraguaya, así que viene bien hablar del disco de una mujer en este canal a partir de ahora. Bueno, como muchas de las cosas que pasan en este canal, la idea de reseñar este disco vino de una casualidad, de esas casualidades que se dan a veces en la vida, y voy a pasar a explicarles por qué, porque es bastante interesante. ¿Cuál fue esa casualidad más bien?
Bueno, yo desde siempre, por alguna extraña razón, tengo una habilidad, digámosle que particular, para recordar cosas muy específicas que en realidad capaz no eran tan importantes, pero que yo suelo recordar por alguna razón. En ese sentido, una de las cosas que yo recuerdo de mi infancia, particularmente del año 2004, cuando yo tenía unos 10 años, es recuerdo de manera más o menos vívida el spot publicitario televisivo del primerísimo Pilsen Rock, que se hizo en aquel año 2004, en septiembre, 23 de septiembre, si mal no recuerdo, de aquel año 2004. Yo recuerdo muy bien, como dije, el spot publicitario que salió en televisión por aquellos días acerca del festival. Y bueno, yo creo que esto lo comenté en el video de la reseña de Deliverance, que Deliverance participó en aquel primer Pilsen Rock. Yo comenté que, bueno, el spot publicitario se desarrollaba de la siguiente manera. Anunciaban a las bandas internacionales, que eran 4, era Bersuit, La Vela Puerca, La Mosca y Hereford. Hereford era una banda uruguaya. Básicamente, cuando anunciaba cada una de estas 4 bandas, se mostraba un pietaje, o sea, una filmación de la banda tocando en vivo, se escuchaba una de sus canciones y pasaba a la siguiente. Esto solamente con las bandas internacionales. Ya hacia el final del spot se escuchaba que el locutor decía: y las mejores bandas nacionales en vivo. Y cuando decía eso el locutor, en la parte baja de la pantalla, en letras relativamente pequeñas, aparecían los nombres de los artistas nacionales que iban a acompañar a estas bandas internacionales en aquel primerísimo Pilsen Rock. Y eso duraba, a ver, digamos, el zocalito con el nombre de las bandas nacionales o de los artistas con el nombre de los artistas nacionales duraba como mucho 1 segundo y medio, o sea, y en letras pequeñas, o sea, tenía suerte si lo llegabas a leer. Yo recordaba ese spot y recordaba que la única banda que más o menos se me pegó el nombre cuando lo leí en ese pequeño, la banda nacional digo, que más o menos identifiqué casi al instante cuando lo vi ahí escrito, fue el de Paico. ¿Por qué? Porque a Paico ya en ese momento ya los conocía. Paico era la única banda de rock paraguayo que yo sabía que existía literalmente en esa época. Estamos hablando por supuesto del año 2004, y yo tenía 10 años. Paico yo lo conocía por aquella publicidad que les comenté de Palermo, de cigarrillo de Palermo con la canción de Piraneta. Por eso los conocía, nada más por eso, porque no podía escuchar su música porque no había internet y no tenía guita para comprarme discos, obviamente, porque era un niño, obviamente, y además en esa época estábamos pasando apuros económicos acá en casa, entonces era como que tampoco podíamos darnos el lujo de comprar muchas cosas, como cosas así tan mundanas como discos en formato físico. Y bueno, como dije, el único nombre que yo identifiqué de inmediato, o que me acordaba que identifiqué de inmediato en esa pequeña lista de artistas nacionales que participaron del primer Pilsen Rock, era el de Paico. Después veía otros nombres que mucho tiempo después supe que 2 de esos otros restantes 3 nombres, porque eran 4 artistas nacionales los que iban a estar en esa ocasión en el Pilsen Rock, yo mucho tiempo después a través de internet descubrí que 2 de los nombres, los otros 2 de los otros nombres que estaban en esa pequeña lista eran Deliverance y Revolver, pero eso lo supe muchos años después, ya a través de internet y qué sé yo. Lo que sí recordaba y se me quedó en la cabeza, quedó ahí guardado en alguna carpeta de archivo bien dentro de mi cerebro, era que, como dije, había una lista de 4 artistas nacionales que aparecían en ese pequeño zocalito del spot del primer Pilsen Rock, y la cuarta artista, yo recordaba muy bien que la cuarta artista era una mujer. Yo recordaba haber visto haber visto el nombre de una mujer ahí en ese pequeño zócalo. Era la última, el último nombre que aparecía era el de una mujer. Eso yo lo recordaba. No recordaba el nombre, pero recordaba haber visto el nombre de una mujer. Eso sí lo recordaba muy bien. Bueno, nada. Pasaron los años, ese dato quedó guardado en mi cabeza, quedó ahí guardado sin que yo lo revisitara muchas veces. Pasaron los años, pasaron de hecho 2 décadas, más de 2 décadas, 22 años para ser exactos, hasta la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada la revista Rolling Stone, creo que en su versión argentina, sacó una edición especial impresa dedicada plenamente a lo que es el rock paraguayo, la historia del rock paraguayo. Uno de los apartados que se publicaron en dicha revista sobre la historia del rock paraguayo
de la revista Rolling Stone Argentina la semana pasada, tenía que ver con la participación femenina dentro de lo que es el rock paraguayo y dentro de su historia. Ese apartado en particular de la participación femenina estuvo a cargo, por lo que tengo entendido, de una periodista, debe ser muy joven, que bueno, es más o menos conocida en el ambiente, que se llama Mavi Zacarías. Me estoy confundiendo. Mavi Zacarías creo que es una cantante. Lo voy a revisar bien, porque no quiero decir bien su nombre, porque además en algún momento nos llegó a ayudar a mí, a mi banda Smoking Heads, aunque Munfla. Mavi Martínez, perdón, ahí está, Mavi Martínez, que es una, como dije, es una periodista. Mavi Martínez Brignau, discúlpame Mavi si pronuncié tu segundo apellido. Mavi Martínez, que es, como dije, una periodista de ABC Color, de la sección de arte y espectáculos, es relativamente conocida dentro del ambiente artístico, porque cubre bastante lo que es la movida musical. Es de hecho una de las periodistas de arte y espectáculos, podríamos decir que más relevantes de la actualidad. Y todo indica que además es feminista. Entonces era lógico que se encargara del apartado femenino de esta edición de la revista Rolling Stone acerca del rock paraguayo. Leyendo a través de Instagram ese apartado femenil sobre el rock paraguayo, vi que Mavi había detallado el nombre de varias figuras importantes de la música paraguaya y del rock paraguayo en aquella primera década del 2000. Obviamente nombró a Marcela Lescano, obviamente nombró a las Residentes del Rock, que fue un grupo muy importante. Ya un poquito después la nombraba a las Sebas, creo. Pero lo que me llamó la atención fue que nombró a Cecilia Enríquez, especificando su papel como única representación femenina del género del rock paraguayo en aquel primer original Pilsen Rock. Casi de inmediato aquel recuerdo que tenía en la cabeza de haber visto el nombre de una mujer en aquel spot publicitario del Pilsen Rock 1 saltó en mi cabeza cuando leí eso, y dije, era esta chica la que estuvo en el primer Pilsen Rock. Ella era el nombre que yo había visto en aquella oportunidad, en aquel spot. Así que dije, bueno, obviamente me picó la curiosidad. Esto fue más o menos el viernes o el sábado aproximadamente. Así que me picó la curiosidad y dije, pues nada, metámosle y busquemos algo de esta chica, que capaz y discúlpenme que tarde un poco en hablar, nada más que estoy acomodando algunas cosas acá en mi teléfono para ir revisando. No, me picó la curiosidad y dije, pues bueno, averigüemos un poco sobre esta chica. Vamos a ver si hay algo de ella en YouTube, y en una de esas capaz su material está subido a plataformas. ¿Qué habrá pasado de ella, no? Enseguida me puse a pensar en eso, porque no escuché nunca su nombre dentro de lo que es la historia del rock paraguayo, menos no recordaba haber escuchado su nombre. Irónicamente, yo mismo había mencionado su nombre tan solo 2 semanas antes, o una semana antes, porque hace dos análisis, o sea, hace 2 semanas, cuando hice el análisis del disco de Rolando Chaparro, Sabia, en realidad la mencioné, solo que no lo recordaba. Ella participó, Cecilia Enríquez participó en el concierto presentación del disco Sabia de Rolando Chaparro, cantando con Rolando la canción Espina del Alma, y yo lo nombré, eso leyéndolo de ABC, lo que pasa es que no lo recordaba. De hecho, cuando leí su nombre en la nota de Mavi, como que algo luego ya me picó la cabeza, dijo, para mí que este nombre lo escuché en otro lado. En fin, no me di cuenta que de hecho yo mismo la había mencionado en un análisis anterior. En fin, lo que sí es que empecé a buscar información sobre ella en internet, en plataformas. Descubrí que en YouTube, de hecho, para mi sorpresa, hay 2 videoclips de Cecilia, de 2 canciones de este disco, que bueno, vamos a hablar de ellos cuando nos toque hablar de canción por canción. 2 videoclips además relativamente buenos, sobre todo teniendo en cuenta para lo que era la época, estamos hablando de la primera década del 2000. Y descubrí que
El disco que grabó con Kamikaze Records, porque ella era artista de Kamikaze, probablemente fue esa la vía por la que ingresó al Prison Rock, porque era una artista que Kamikaze estaba intentando impulsar, con justa razón, porque era una artista muy buena. El disco que grabó con Kamikaze en aquella época estaba en plataformas y dije, pues hay que aprovechar, escuchémoslo y veamos si en una de esas capaz lo podemos analizar. Y bueno, lo escuché y acá les traigo el análisis. Esa es más o menos la historia personal de cómo llegué a esta artista y cómo ahora estoy rescatando este disco que prácticamente no es recordado dentro de la historia del rock paraguayo, a pesar de que, como dije, es bastante bueno. Ya voy a meterme de lleno en el análisis dentro de un rato. Hablemos un poco de Cecilia, de dónde sale esta chica. Bueno, Cecilia Enríquez era podríamos decir, una joven promesa de la música joven en la década del 2000, todo indica eso, al menos según los artículos que yo estuve leyendo, sobre todo de ABC Color, de aquella época en su sección digital. Muchas de estas notas datan incluso del año 2003, estamos hablando de hace 23 años atrás. Afortunadamente ABC conserva sus artículos de esa época en internet, porque no ha sido el caso con otros medios de aquella época. Cecilia ya estaba, digamos, que haciendo buenas migas con muchos de los artistas que ya en esa época estaban empezando a destacarse dentro de lo que era este incipiente negocio del rock acá en Paraguay, o de la música joven, por decirlo de alguna manera. Cecilia, como dije, participa de la presentación del álbum Savia de Rolando Chaparro en el disco, en el Centro Cultural Guaraní, que estuvimos hablando de eso hace 2 semanas. Eso fue en el año 2003. Savia es un disco del año 2003 de Rolando Chaparro. Participó además escribiendo canciones para películas en Estados Unidos, según he estado leyendo. Por lo que se sabe, llegó a componer hasta 2 canciones para 2 películas en específico. Le fue bastante bien con eso. Después volvió a Paraguay y empezó a trabajar ya con Kamikaze para lo que sería su carrera solista como tal. De hecho, una de las canciones que está en este disco, que de hecho es la que tiene videoclip, que se llama Empezar a Caminar, fue una de las canciones que compuso para una de estas películas para las cuales escribió canciones. Su banda, por lo que tengo entendido en aquella época, cuando se graba este disco, estaba integrada por Oswald González en batería, Pablo Mazara en bajo, Gabriel Colmán en guitarra. Gabriel Colmán, creo que yo llegué a tocar con él en una oportunidad con una cantante de la que formé parte de su banda durante un breve periodo. Después no pude seguir por cuestiones laborales. Y Oscar Vera como director de la banda y tecladista. En una nota que se le hizo de hecho a Cecilia por aquellos años, estamos hablando esta nota que estoy leyendo es del 12 de enero de 2003, decía: en este 2003 hay nueva banda, nuevo repertorio incluido los temas de mi autoría, con un sabor nuevo, fresco, juvenil, pero sin despegarme totalmente de mi pasado. Para todos los que antes me escucharon, no es que se encontrarán algo totalmente diferente. Después de la buena aceptación de mi tema Fly in My New Sky, que de hecho es una canción que está en este disco, ya vamos a hablar de ella, estamos más que entusiasmados en continuar con las sesiones de grabación, y justamente con Peter Westerman y Klaus Hilbrand en los estudios Yodi estamos con nuevos proyectos. Los estudios Yodi son los estudios del señor George Wegner. En esta época creo que estaban tercerizados de todas maneras, pero funcionaban en el mismo lugar, en la zona de la calle Venezuela. Las películas, acá menciona el nombre de una de las películas para las cuales Cecilia compuso canciones. Una de ellas se llamaba November 1st. Cuando se hace esta nota, de hecho, ella estaba en las vísperas de volver a viajar a Estados Unidos para volver a componer para una película, y se planteaba ya la idea de grabar este disco que vamos a analizar ahora. El disco, en otra nota de ABC que estuve consultando, según se tenía previsto, se debía lanzar este disco en realidad en diciembre del año 2003. Yo no sé si fue así. En las plataformas digitales este disco figura con el año 2004 como fecha de lanzamiento. No sé, se habrá retrasado unos meses y se lanzó en 2004, no lo sé. Lo que sí sé es que el disco fue grabado íntegramente durante el año 2003. Cecilia colaboró, como dije, con otros artistas. Cachito Verdecchia, que en paz descanse, un guitarrista también muy reconocido durante aquellos años de rock y de jazz, colaboró con ella en algunos de sus conciertos. No sé si en este disco, porque, a ver, yo les mencioné la banda que ella tenía en los tiempos en los que iba a empezar a grabar este disco. No sé si fue esta específicamente la banda que grabó con ella. Puede que sí, puede que no, no lo sé, porque no. Curiosamente, a pesar de que encontré varias notas a Cecilia
de esta época, 2003, cuando se graba este disco, no encontré ninguna nota alusiva al lanzamiento del disco como tal. Es más, hasta llegué a encontrar, y esto me hizo mucha gracia, llegué a encontrar una nota en el archivo de ABC Color, llegué a encontrar una nota que le hicieron a Cecilia Enríquez, del año 2003, tenía apenas 19 años, en la sección de periodismo joven, que es una sección muy antigua, en donde hay chicos jovencitos, adolescentes o gente que recién cumplió 18 años y que está, bueno, que tiene el sueño de ser periodista y como que se les da un espacio en ese lugar. Creo que sigue existiendo hasta el día de hoy. Me hizo gracia porque yo pasé por periodismo joven años después, o sea que las vueltas que tiene la vida, ¿no? En fin, Cecilia ya en esta época estaba componiendo, además de solamente, no era solamente una cantante, sino que además componía. Era una artista, como podrán darse cuenta, bastante ambiciosa, teniendo en cuenta su juventud, teniendo en cuenta sobre todo su juventud, como dije. También encontré el dato de que a la par que estaba con su carrera musical, o estaba intentando impulsar su carrera musical, estaba estudiando Derecho. Lo que sí es que el álbum se lanza en diciembre de 2013, un comienzo de 2004 probablemente, y eso la lleva a participar del Festival Pilsen Rock 1, que se realiza, como dije, en septiembre del año 2004. Fue la única representación femenina que tuvo el rock paraguayo en aquel festival tan importante para la historia del rock en Paraguay, que se realizó, como dije en otros videos, en el Paraguay Beach Park, que hoy es Raquiura. En fin, luego de eso, en el año 2005, según estuve averiguando, viajó a la Argentina y casi que pasó a radicarse en la Argentina y llegó a grabar un segundo disco que solamente se llamó Enríquez. Por lo que estuve leyendo, hasta llegó a grabar en los míticos estudios Panda, donde grabaron tantas bandas importantes de rock argentino. Llegó a participar del Pepsi Music Festival, si mal no recuerdo, y hasta llegó a tocar en locales tan míticos como La Trastienda, que era un local bastante importante de lo que era el rock paraguayo, de lo que era la escena del rock argentino en la década del 2000. Lamentablemente no encontré su segundo disco en ningún lado, no sé qué habrá pasado, capaz hubo ahí un quilombo legal y no se pudo subir a plataformas. Este disco este disco que se grabó acá íntegramente en Paraguay con Kamikaze Records sí está subido, está completo, muy buena calidad, se escucha muy bien. Me llama la atención que el segundo no esté, no sé. Lamentablemente, como dije, no pude contactar a Cecilia porque, como dije, cuando encontré una cuenta de Instagram que es evidente que era suya, pero como dije, estaba en privado y no quería molestarla y estar consultándole cosas que por ahí ella no tenga muchas ganas de hablar de esto, no lo sé. Capaz en una de esas alguien le hace llegar este análisis y me puedo sacar algunas dudas después de lo que pasó después con ella, porque la última nota que yo encontré de ella, la más actual, es del año 2005, diciendo justamente que había grabado un nuevo disco en Argentina que se llamaba Enríquez y que iba a venir acá a promocionarlo, y después a partir de ahí ya no hay casi nada, no se ha vuelto a hablar de ella en líneas generales. Por lo que tengo entendido, ya se radicó definitivamente en la Argentina y ya nunca más volvió a vivir acá. No lo sé, pero esa es la última información que yo supe, que yo llegué a leer sobre ella. Y nada, como dije, una heroína olvidada del pop rock paraguayo, porque este disco tiene mucho de pop también, que realmente valía la pena rescatar este disco del año 2004. Gracias a Dios que Kamikaze trabaja con la suficiente seriedad como para subir estos materiales importantísimos de la historia de la música acá, para subirlo a plataformas y para que esté disponible para todo aquel que lo quiera escuchar, y en mi caso particular poder también recomendarlo y hablar a profundidad de él. Y ahora, bueno, ya vamos a ir a lo que es el análisis del disco como tal. Este es un disco que, bueno, para una persona que es una oyente casual de música, pero que tiene buen gusto en líneas generales para escuchar música, este es un disco que es un caramelo, porque es un disco de pop rock que tiene muchísimos elementos sumamente sofisticados de la época. Es un disco que no para nada suena monótono, no es un disco que tenga un solo estilo y nada más, es un disco que a momentos tiene un poquito, obviamente estamos hablando de un disco de pop rock, pero tiene un poquito de filo de rock alternativo a momentos. Hay momentos en los que se pone medio R&B, soul. Hay momentos en los que hay canciones más saltarinas, más alegres,
Hay momentos en los que hay canciones un poquito más oscuras, un poquito más melancólicas. Cecilia como cantante es muy buena, sobre todo porque tiene una voz que no es exageradamente alta, es una voz bastante, teniendo en cuenta que es una mujer y que además era muy joven en el momento en el que grabó este disco, tiene una voz muy grave para una mujer tan joven y la maneja de una manera maravillosa. Su manera de cantar es muy evocativa, tiene la manera de cantar que tiene además es muy agradable, le puede gustar literalmente a todo el mundo. Este disco estaba, tengo que decir que estaba hecho para funcionar como hitero, porque tiene varias canciones que tranquilamente podían haber sido hits en su momento. No sé qué pasó que no lo llegaron a hacer. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época muy formativa, muy de infancia del pop rock acá en Paraguay, o del rock en Paraguay, entonces es como que todavía más aún en un país que, a ver, yo no soy feminista, o al menos no soy feminista en términos de lo que se considera feminista hoy en día, o desde hace aproximadamente unos 10 años, esta cosa divisiva, maniqueísta, que a mí no me gusta. Pero a ver, las cosas como son, este es un país que tiene historial de ser machista, y estamos hablando de un disco que se lanza en una época en la cual el rock paraguayo apenas estaba empezando a salir adelante y a caminar. Un disco de una chica en un país tan machista como este, pues bueno, obviamente que eso le jugó capaz un poco en contra a este material. Igual yo creo que con la adecuada promoción, yo creo que este disco podría haber sido mucho mejor mucho más rendidor de lo que terminó siendo, y sobre todo mucho más recordado, porque yo no veo que mucha gente nombre a Cecilia Enríquez ni a este disco como una gran referencia. Hoy en día hay como una movida muy importante, bueno, el apartado de Mavi en la edición de la revista Realista sobre el rock paraguayo es una prueba de ello. Hay como una movida muy clara de cierto sector cultural como para impulsar las propuestas artísticas hechas por mujeres, lo cual me parece loable. Y normalmente como que se nombran muchas referentes antiguas del género y de otros géneros incluso. Se nombra obviamente a Marcela Lescano, se nombra a Las Residentas, pero a Cecilia nunca, al menos hasta este artículo que sacó Mavi, yo no la había visto mencionada en casi ningún lado. O sea, me llama la atención eso, y me dieron ganas por eso de hablar de este disco, porque cuando lo escuché quedé tan encantado que dije, la puta, más gente tiene que escuchar esto, porque es un disco que le puede gustar literalmente a todo el mundo. No es un disco complicado, es un disco absolutamente inmediato, bien popero, pero de muy buena calidad. Y cuando digo es muy popero, lo digo en el mejor de los sentidos. Es un disco popero, pero con un buen gusto, con muchísimo buen gusto. No creo que haya ninguna sola canción mala acá. Decir que es una obra maestra sería un poco exagerado, pero es un disco que si se tendría que calificarlo del 1 al 10, le pondría un 8 y medio tranquilamente, porque funciona de una manera maravillosa. Sí hay cosas que yo, viendo por ejemplo la tapa del disco, considero que la tapa del disco, por ejemplo, es un error, porque para lo que ofrece el disco, que está ahí a medio camino entre el pop rock muy sofisticado, vos ves la tapa del disco y parece el disco de, no sé, me parece casi la tapa de un disco de Julieta Venegas o de algún artista medio, de alguna chica adolescente que hace de la música pop más chiclosa de la época. Cecilia no era eso, Cecilia era muchísimo más que eso. Este disco lo demuestra. Entonces creo que desde ese punto hubo un error a la hora de vender el disco. La portada me parece que no es tan coherente con la muy buena música que hay dentro del disco, con la propuesta más bien del disco. Capaz la tapa tenía que haber tenido a Cecilia con una actitud un poquito más urbana, un poquito más rockera, sin exagerar tampoco. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal, digamos, una apreciación personal acerca de cómo salió a venderse este disco. Después hay otra cuestión también que yo como que no me terminó de cerrar, pero ya voy a meterme en eso de manera fija en el canción por canción que vamos a comenzar ahora mismo. A ver si me dan un poco de tiempo. Quiero aclarar un par de cosas primero. Este álbum tiene tiene 12 canciones, de las cuales,
serían 5, ¿no? Sí, 5 fueron compuestas por la propia Cecilia, por lo que he leído en Spotify. Hay 3 covers, sí, 3 covers. Y, a ver, lo tengo que anotar y lo tengo que leer así. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ahí está. 3 covers, 4 canciones, 3 covers, 4 canciones compuestas, 5 canciones, perdón, compuestas por la propia Cecilia, y otras 4 que al parecer fueron compuestas por, que fueron compuestas especialmente para ella, pero por otros compositores. Es que voy a ir nombrando a medida que avancemos con el canción por canción. Si estoy fallando con el número, como dije, sepan disculparme, pero bueno, no es que sea, como dije en un video anterior, no es que yo sea muy bueno con las matemáticas, así que bueno, discúlpenme por eso. Mánquenme un flag que busco el tracklist. A ver, lo encontré. En fin, el álbum abre con un cover, el primero de todos los covers que tiene este disco, que es Nadie Sabe, que es un cover del artista Rubén Goldín. Según estuve averiguando, Rubén Goldín es un artista argentino que formó parte de la llamada Trova Rosarina. Él es de Rosario. La Trova Rosarina, para los que no saben, es la movida cultural de la cual salió Fito Páez siendo él muy joven. De hecho, Rubén Goldín colaboró con Fito Páez en su primer disco haciendo coros, en el álbum del 63, que es del 83, 84 más o menos. Bueno, y lo primero que hay que decir de esta versión de la canción Nadie Sabe es que comienza de una manera un poco mentirosa, por 2 razones. Primero, por el propio título. Nadie sabe qué es eso de qué es eso de nadie sabe. El peluca sabe. Y lo segundo, bueno, se le perdona a Cecilia. Era el año 2004. Aquella verdad tan importante para la humanidad todavía no había sido establecida. En fin, el bananero aparecería un año después, si mal no recuerdo. La otra razón por la que digo que esta canción comienza de manera un tanto mentirosa es que comienza con un piano que da a entender al principio que vamos a escuchar una balada bastante popera y casi melosa, pero muy rápido gana intensidad y se convierte ya en una canción de pop rock pura y dura, de muy buena calidad. Escuchando la versión original de Rubén Goldín, sacándole intro de piano, es prácticamente similar, no cambia casi nada, pero Cecilia le da su toque, porque la manera de cantar que tiene Cecilia es muy identitaria. Se nota, la voz que tiene es muy distintiva, como dije, es una voz muy grave para una mujer tan joven, sobre todo, que lo era ella cuando grabó este disco. Y bueno, es un gran inicio del álbum. Te plantea exactamente lo que va a hacer el álbum. Gran comienzo para un disco que de entrada ya nos va pintando la buena calidad que nos espera. Después viene la segunda canción, que es Blanco y Negro. Blanco y Negro la compuso el productor del disco y uno de los dueños de la discográfica Kamikaze Records, con la que se grabó este álbum, que por supuesto es Willy Sucher. Blanco y Negro es una canción bastante soul. Acá ya se nota, nos vamos dando cuenta de lo versátil y de lo variado que va a ser el disco. La segunda canción ya entra en esta onda soul R&B muy interesante que a Cecilia le sale perfecto porque es una gran cantante. Me hace acordar mucho a lo que sería Amy Winehouse después, porque, a ver, muchos dirán, sí, es lógico que tenga influencia de Amy Winehouse, estamos hablando de un disco del 2004. En realidad Amy Winehouse, si bien ya había comenzado su carrera para este momento en particular, año 2004, el primer disco de Amy Winehouse, el de 2003, si bien es reconocido, no ni por asomo, es el disco que la lanzó a la gigantesca fama internacional y que la convirtió en esta artista tan influyente que fue. Ese disco en realidad sería Back to Black, que creo que saldría unos años después. Entonces, digámosle que esta onda soul que va mucho por ese lado, ya había otros artistas que lo estaban haciendo. Joe Stone creo que ya estaba por esta época. Entonces creo que Cecilia lo habrá sacado de ahí. La composición de la canción es maravillosa. Willy Sucher en ese sentido hizo un gran laburo. Y Cecilia seguro que también colaboró. Blanco y Negro, como dije, gran canción soul, de entrada ya planteándonos la enorme variedad que va a tener este disco. Variedad que continúa con la siguiente canción, que es Asesina. Asesina es la primera canción compuesta por la propia Cecilia y es la primera canción rockera. De hecho creo que podríamos considerar la canción más rockera del disco. Tiene un riff que es exquisito, o sea, es un riff que
tiene elementos de hard rock, pero a la vez tiene elementos de funky. Todo eso está matizado a su vez con una sección rítmica que es una delicia, o sea, no solamente por el bajo y la batería, sino también por los tambores que creo que son congas o algo así, lo que se escucha de fondo acompañando la base rítmica. Espectacular, o sea, y Cecilia, como podrán imaginarse, también canta esta canción de una manera maravillosa. Como dije, lo que más se destaca esta canción es el riff, y teniendo en cuenta que Cecilia, siendo tan joven, vuelvo a recordar, cuando grabó este disco tenía apenas 19 años, que esta haya sido una de sus composiciones, habla muy bien de ella como escritora. Tremenda canción asesina. Después viene el segundo cover del álbum, que es Loca, la canción número 4. Loca es un cover de una canción de Rita Lee, compuesta por la propia Rita Lee y por Arnaldo Baptista. En realidad la canción original se llama Balada dos Locos o algo así. Rita Lee, para los que no saben, es una artista brasileña de MPB, que bueno, digamos la vertiente más rockera del MPB, podríamos decir. El MPB, como ustedes saben, la música popular brasileña, uno de los grandes méritos que tuvo fue mezclar las raíces de la música brasileña más autóctona con la nueva música que fue apareciendo de los 60 en adelante. Rita Lee en ese sentido fue muy importante, hace poco la perdimos a esta gran artista. Sobre la versión de Cecilia de este tema, que aparte de que traduce la letra al español, tiene como podrán esperarse un aire muy de MPB, muy de esta onda MPB, smooth, bossa nova, que a Cecilia le queda muy bien. Cecilia es de esas cantantes que hoy en día, no sé si se sigue haciendo, ¿no? Pero durante un tiempo, hasta hace unos años, se hacía esto de que cuando se abría un local medio chuchi en la zona de Santa Teresa y demás, traían a un conjunto de música que interpretaba canciones en bossa nova medio smooth para un poco ambientar para ambientar la noche y demás. Cecilia como que encajaría muy bien en ese tipo de ambiente por el tipo de voz que tiene, y especialmente cuando canta canciones como esta, como la versión de Loca de Rita Lee. Me encantó me encantó la versión. La canción número 5 es probablemente mi favorita del disco, que es Fly My New Sky, que es totalmente en inglés y fue compuesta por Ignacio Escobar, que es un músico que al día de hoy sigue, por lo que estuve averiguando, sigue trabajando como compositor. Fly My New Sky yo iba a decir que iba a ser el perfecto sencillo para el disco, pero por lo que estuve leyendo, de hecho fue una especie de sencillo de adelanto en esta nota, que una de las notas que leí en ABC. Cecilia, antes de que se lanzara este disco, como de hecho, sí, lo estuve leyendo hace un rato, de hecho, lo leí acá durante la grabación. Fly My New Sky se lanzó como una especie de adelanto de lo que iba a ser este disco, y tuvo, por lo que ella dice, bastante éxito, fue bastante aceptada, y no me sorprende porque Fly My New Sky es una canción popera de pop rock absolutamente efectiva, muy bien hecha, que te atrapa a la primera. A mí me hace acordar a momentos perdón, a los momentos más poperos de Sheryl Crow. Creo que funciona de una gran manera, o sea, la manera como el puente conecta con el coro me parece un tremendo logro. Y bueno, la voz de Cecilia, como dije, maravillosa. Si hay una canción por la que tengan que comenzar a escuchar este disco, Fly My New Sky es la mejor opción, porque para mí, si es que se lanzó como sencillo, fue probablemente como sencillo de adelanto, fue probablemente la mejor decisión que habían podido tomar, porque la canción es popera y te atrapa a la primera. Tremenda canción, Fly My New Sky. Después viene una balada, la canción número 6, que es Igual, que fue compuesta por Enrique Quique Calabrese. Calabrese yo lo conocí, si mal no recuerdo, hace unos años, hace casi 10 años en realidad, en el 2017. En ese momento él trabajaba, no sé si sigue trabajando con el señor George Wegner, el líder de Yodi, en los estudios Yodi, que en esa época ya le volvieron a pertenecer al señor Wegner. Yo fui entrevistado al señor Wegner por la cuestión de Yodi, justamente el álbum Pop de Vanguardia, y por su álbum Pop de Vanguardia más bien. Y bueno, Quique estaba ahí trabajando, me mostró algunas grabaciones de una banda que estaba produciendo en ese momento, que se llamaba Vertical Ocean, creo que se llamaba, que de hecho llegaron a lanzar un disco. Tengo previsto también analizarlos. Y bueno, Quique Calabrese fue el responsable, que en esa época ya trabajaba como productor, fue el responsable de hacer esta canción Igual.
igual es una canción que en cierta manera podríamos llamarla una hermana de la versión de Loca de Rita Lee, porque tiene elementos también de MPB, sobre todo al inicio de la canción tiene elementos de MPB con ese teclado medio simulando una flauta y la percusión sumamente calma y sumamente, digamos, sumamente tranquila. La voz elegante de Cecilia, por supuesto, la canta de una manera maravillosa y tiene un coro también muy lindo que se te pega también a la primera. Lo que quería destacar, bueno, aparte de la maravillosa interpretación que hace Cecilia de este tema, es la letra. La letra básicamente habla de una persona que se acaba de separar y le está diciendo a la persona que le dejó, o que ella misma dejó, le está diciendo básicamente: te dejé y mi vida va a seguir igual, no pasa nada. O sea, no es que me cambia demasiado el hecho que estés o no. Bueno, linda temática, no. Hoy en día podría pasar por una temática, digamos, relativamente normal, porque muchas chicas hablan de esto hoy en día en sus canciones, pero en aquella época era relativamente, podríamos decir, revolucionario, o hasta desafiante que una mujer cantara estas cosas, en fin. Después viene la canción número 7, que es el tercer cover del álbum, compuesta por Rick Darrell y Rob Hawkins, y hecha famosa en su momento en el año 70 por el grandísimo guitarrista B.B. King. The Thrill Is Gone. En fin, The Thrill Is Gone es, bueno, una de las canciones más conocidas de B.B. King, a pesar de que él no la compuso. Es básicamente un blues popero, pero blues al fin. Como amante del blues que soy, porque soy un fanático del blues, casi que aprendí a tocar la guitarra tocando blues o imitando a los guitarristas de blues que más me gustan, Clapton, B.B. King y demás, Gilmour también, que tiene mucho de blues. La versión que hace Cecilia de Thrill Is Gone me encanta. O sea, escuchar a una mujer con la elegancia de la voz de Cecilia cantar esta canción, que de por sí luego ya tiene mucha elegancia, a pesar de lo descarnada que puede llegar a ser por la letra y demás, y de lo descarnada que puede ser, de lo descarnado que puede llegar a ser el blues. Escuchar una voz tan maravillosa como la de Cecilia hacer tan suya esta canción me parece maravillosa. Disfruté muchísimo de escuchar este cover. Es una canción que por lo que yo recuerdo en los conservatorios acá en Paraguay hay veces que la suelen tocar en los conciertos finales y qué sé yo, los estudiantes. Entonces capaz la asociación con Cecilia viene un poco de ese lado. Capaz Cecilia estaba como acostumbrada a cantarla como una especie de canción estándar, y lo hace bastante bien, así que no tengo nada que cuestionar. Después viene otra canción compuesta por Cecilia, que es Hombre Luz. Es una canción, es una balada un tanto más oscura un tanto oscura en realidad, que bueno, está también bastante bien, a mí me gustó bastante. No hay, a diferencia de la otra balada del disco que es igual, que no la compuso Cecilia, pero bueno, como dije, esta es un poco más melancólica, igual es más un poquito más alegre, pero Hombre Luz es un poquito más melancólica, como dije, un poquito más oscura, está bastante bien. Después viene otra canción compuesta por Cecilia, que es Tu Dios. Y acá me voy a extender un poquito más por lo siguiente. Hasta que leí el artículo de ABC Color, en el cual Cecilia mencionaba que Fly My New Sky había sido una especie de sencillo adelanto de este disco, yo pensaba que Tu Dios y la canción que le sigue a Tu Dios habían sido los verdaderos sencillos de difusión de este disco. ¿Por qué también pensaba eso? Porque Tu Dios y esta otra canción de la que ya voy a hablar es una canción que tiene videoclip. Ambas son canciones que tienen videoclip. Tu Dios en particular tiene un videoclip muy bueno por demás. Voy a hablar primero del videoclip para sacármelo ya de encima. El videoclip que grabó Cecilia para Tu Dios, que está en YouTube, si quieren pueden ir a buscarlo. Fue de hecho lanzado en los albores de YouTube, porque creo que dice que se lanzó en el 2007, 2008 se subió a la plataforma. En el videoclip se ve a Cecilia, es un solo plano, digamos un plano secuencia por decirlo de alguna manera, en el cual se ve a Cecilia en el Mercado 4 cantando esta canción directamente a la cámara, parándose y caminando entre los famosos locales del Mercado 4 que todos conocemos. Es una canción, le interpreta bastante bien lo que tiene que interpretar, porque la canción es como muy oscura y muy triste, y con sus expresiones y con su manera de caminar y todo lo demás, Cecilia interpreta muy bien, además de cantarla muy bien, interpreta muy bien su papel dentro del video. Y lo curioso es que
En el videoclip se ve a un grupo de chicos que la siguen a Cecilia, y ella mira como para atrás, no sé si medio que los mira con miedo, y después llega un punto en el que termina corriendo básicamente. Lo que no estoy seguro es si eso estaba planeado o no, porque a ver, puede que haya estado planeado, porque si vos lees la letra de la canción de Tu Dios, te das cuenta que lo que está diciendo Cecilia es que no quiere que la molesten, de que no quiere que otra persona ponga, o que otras personas pongan el peso de sus expectativas sobre ella. Eso es básicamente lo que dice la letra. Y bueno, la idea de niños siguiéndola a ella y no dejándola en paz, bueno, digamos que más o menos se puede asociar con lo que dice la letra. No sé, por ahí estaba planeado, por ahí no, por ahí en serio los chicos la estaban persiguiendo y ella se asustó. En fin, quería mencionar eso. El videoclip, como dije, de Tu Dios es muy bueno, es para ir a verlo, sinceramente. Fue uno de los primeros videoclips que se filmó en el Mercado 4, porque el videoclip de Revolver de Huye Hermano, que se filmó para 7 cajas, sería recién, creo que en 2011 o 2012. Respecto a la canción puede ser si no es la más interesante del disco, le pegan el palo, porque es casi una canción gótica. Lo de Cure es la más oscura del disco, con suma diferencia. Es en cierta manera misteriosa, enigmática. Sorprende que una artista tan joven como Cecilia, que estaba metida tan dentro del pop rock, haga una canción así de oscura. Le salió perfecta. Ahora la cuestión es, si es que se hizo un videoclip para esta canción, eso significa que básicamente fue lanzada como sencillo o como corte de difusión del álbum. Y acá es donde yo tengo una cuestión. No sé hasta qué punto Tu Dios era la mejor opción para lanzar como corte de difusión. No porque la canción sea mala, es todo lo contrario. La canción, como dije, puede ser la más interesante del disco y hasta la más ambiciosa, me animaría a decir. Pero claro, en un disco de pop rock como este, que tiene tantas canciones invitacionales a las cuales le sobra carisma para triunfar como hits, elegir Tu Dios como sencillo de difusión es como una decisión un tanto arriesgada, bastante arriesgada, me animaría a decir. No sé, por ahí el videoclip se hizo solamente como nota al pie, y en realidad no fue un sencillo de difusión esta canción, no lo sé. Ahora, si me preguntan a mí, como dije, Tu Dios puede ser la canción más interesante del disco. No sé si la mejor, pero desde luego la más interesante, la que más te agarra medio desprevenido, porque no esperás que un disco de pop rock con una cantante tan carismática en su voz como es Cecilia te salga con algo así. Es muy bueno. Y después viene la otra canción que tiene videoclip, que es Empezar a Caminar, y acá aumentan mis dudas. Empezar a Caminar esta no la escribió Cecilia, la compuso una mujer de nombre Rosana Soberlich. Le pido disculpas si no pronuncio bien su nombre. Es una canción de vuelta ya más popera, mucho más imitacional, pero sigue siendo de las canciones más oscuras del disco. Está hecho en tonos menores. Sí, el carisma de la voz de Cecilia no deja de estar ahí, obviamente, y el coro es mucho más efectivo. En Tu Dios casi no hay coro, o más bien lo hay, pero no es tan imitacional. Acá en Empezar a Caminar sí, hay un coro mucho más imitacional. Esta podría ser de las que podríamos considerar más cercanas hasta cierto punto al rock alternativo. Obviamente no deja de ser una canción popera, pero es una canción que, por el cierto filo que tiene y la cierta angustia que tiene, se acerca más al rock alternativo. Podría haber sido un hit tranquilamente, pero como dije, en un disco de pop rock tan invitacional como este, hay mejores opciones para lanzar un corte de difusión. Sigue siendo una gran canción de todas maneras, empezar a caminar. Y ahora vamos con la cuestión del video, que el videoclip es bastante conmovedor. Se ve a Cecilia, podríamos decir que rescatando a una niña que al parecer está pasando por una situación un poco fea con su familia en su casa, en el interior. Ella la rescata, y al final como que se ve, al final del video, como que Cecilia se vuelve a encontrar con ella y encuentra a la misma niña vendiendo flores frente a la estación del ferrocarril, y se ve como Cecilia lamentándose por eso y demás, porque como al final la rescaté, pero medio que de todas maneras como que tampoco sé si va a tener futuro acá, en fin. Aparece en el videoclip, en un momento aparece Cecilia cantando con su banda, y me pareció haber visto a Rolando Chaparro tocando la guitarra. Creo que era él, aunque no se lo vea del todo bien. Lo que me llama la atención del videoclip de la canción de Empezar a Caminar, que como dije hace un rato, también fue una de las canciones que Cecilia compuso para una película en Estados Unidos, es que la versión del videoclip de la canción no es la misma que está en el disco. Esta versión del álbum
es mucho más, digámosle, tiene una producción mucho más popera clásica, con teclados y sintetizadores y demás, además obviamente el sonido de la guitarra y cierto filo, mientras que la versión que está en el videoclip tiene cuerdas, tiene violines, o sea, es distinta a la que está en el disco. No sé qué habrá pasado, por ahí la versión que está acá en el disco es la que se usó para la película y después para el videoclip se usó otra versión regrabada, o al revés, por ahí la versión que está en el videoclip es la que se usó para la película y se regrabó para el disco, no lo sé. Como dije, no pude contactar a Cecilia para preguntarle, así que si alguien le hace llegar este análisis, pues hay varias dudas que podría aclararme respecto a aspectos de este disco. Volvemos en la canción número 11 a otra canción compuesta por Cecilia, que es Chantou y Toul, que es otro temazo. Chantou y Toul es básicamente una canción funky R&B, pero más funky que R&B, compuesta por Cecilia, y es tremenda, o sea, es tremendamente contagiante, enseguida te hace mover los pies, te hace mover, te mete en el mood muy rápido esta canción. Cecilia además demuestra en esta canción una gran capacidad para cantar a la hora de no trabarse, porque hay un momento en el cual, en ciertos momentos de la canción, ella como mete muchas palabras al mismo tiempo y le sale perfecto. No se traba, no cae ningún trabalengua ni nada por el estilo. Gran canción, Chantou y Toul. Otra que de hecho podía haber sido tranquilamente sencillo, pero bueno, por lo contagiante que era. Me hace acordar un poco a lo que luego harían grupos como Limón Sutil, aunque no sé si Limón Sutil ya existía para esta época. En fin. En la canción número 12, la penúltima, es otra canción compuesta por Cecilia llamada Silueta. Es una canción popera bastante efectiva, con un coro al que se llega de manera muy satisfactoria, muy buena canción. Y más o menos lo mismo se puede decir de la canción que cierra el álbum, que es Francés, que está más o menos a la altura de Silueta. Son dos canciones poperas bastante efectivas que te contagian a la primera y que llegan muy bien al coro. La diferencia con Francés es que no la compuso Cecilia, a diferencia de Siluetas. Francés la compuso Oscar Vera. Y así cierra este álbum de Cecilia Enríquez, su álbum homónimo del año 2003-2004. Un disco que sinceramente a los que son oyentes más casuales y quieren escuchar algo nuevo, pero que, o sea, que son, digamos, son oyentes casuales de música pop y quieren escuchar algo nuevo que no hayan escuchado antes dentro de lo que es la escena paraguaya o de lo que fue la escena paraguaya en otras épocas, este disco es recomendadísimo. Lo van a disfrutar porque no tiene una sola canción mala. Es un disco que todas las canciones se destacan por algo y tiene un gusto por los géneros maravillosos, y tenés una cantante maravillosa como es Cecilia. Como dije, no pude encontrar datos acerca del segundo disco que supuestamente Cecilia grabó en Argentina, que se llama Enríquez. No sé qué fue de ella, pero como dije, si alguien le hace llegar esta reseña, que sepan nada más que, bueno, muchos años después encontré su disco y que me gustó bastante, y que sinceramente lo estoy recomendando desde acá para que más gente le dé una escuchada, porque en serio este tipo de lanzamientos con tanta buena música merecen ser rescatados. En su momento yo creo que fuimos muy injustos con muchos lanzamientos de esta época a los que dejamos pasar de manera olímpica, y ahora que existe el internet y que existen este tipo de medios de difusión, hay que aprovecharlos para revivirlos y darles el reconocimiento que se merecían tanto a estos discos como a sus artistas. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado la reseña. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, recomienden mi trabajo para que esto llegue a más gente y podamos hacer que la música paraguaya crezca más. Y nada más que decir. Nos escuchamos la semana que viene. Si Dios quiere, nos vemos. Chao, chao.